Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro bendito Señor, y para ello les pido que vamos al versículo capítulo 12 de Juan, versículo 13. Vamos a leer dos versículos. Juan 12, 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y leemos también el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Son gloriosos versículos de este capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y vamos en el día de hoy a pasar por este capítulo 12 o hasta donde el Señor nos permita, de una manera estrictamente expositiva, consecutiva. Vamos entonces al versículo número 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esta sería la última Pascua de nuestro Señor, y esa sería la visita de despedida de nuestro bendito y gran Salvador. Allí en este lugar estaba Lázaro. El evangelista hace hincapié en Lázaro. ¿Por qué? ¿Cómo no habría de hacer hincapié cuando había sido resucitado dentro de los muertos? Cuando el gran milagro de la resurrección, tan imposible para muchos, se había materializado frente a sus ojos. Los saduceos, que no creían en la resurrección corporal, ya estaban sin argumentos algunos. Había sucedido frente a ellos. Y el Señor entonces, inspirando el evangelista, hace énfasis en Lázaro. Y esto nos lleva al versículo número 2. Y le hicieron allí una cena. Y es difícil entender la razón del por qué le hicieron una cena. Pero cuando tú ves lo que el Evangelio nos habla en el capítulo anterior y cómo empata con este versículo número 1, podemos entonces discernir que quizás era una cena de acción de gracias. Marta, la hermana de Lázaro, servía, ya nos va a decir la palabra en un momento. Estaban agradecidos con lo que el Señor había hecho. Pero poco ellos sabían que era una cena de despedida. Ya no habrían más cenas, excepto la cena que tendrían el Señor y los discípulos. Pero una cena desde este nivel social ya no habría más. Era la despedida de nuestro Señor. El tiempo de nuestro Señor se estaba acercando. El tiempo del ministerio terrenal de Cristo llegaba casi a su fin. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Solamente a manera de aspecto técnico, esta María que nos describe el versículo 2 es María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. No es la María, digámoslo así, del capítulo 7 de Lucas. No es la misma. ¿Por qué? Vamos brevemente a Lucas 7:37. Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. No es la misma. En el relato de Lucas vemos a una prostituta, a una mujer en grave pecado, quizás una viuda despreciada que se había entregado al adulterio. La vemos arrepentida. La María de Juan era una María que era una fiel discípula, seguidora, amante, si ustedes me permiten utilizar esa palabra, sin
obviamente sin malicia alguna, de nuestro Señor, amaba a nuestro Señor, estaba a los pies de nuestro Señor, escuchaba a nuestro Señor. Entonces es por ese lado es diferente. La María del relato de Lucas nos dice, al saber que Jesús estaba en la mesa. La María del relato de Juan sabía que Jesús estaba en la mesa. ¿Por qué? Porque estaba allí Lázaro y porque su hermana María le servía. Esta familia, Marta, María y Lázaro, muy unida, todos creyentes, lo creemos por el testimonio de la palabra, tampoco es la María al cual se refiere. Entonces, para que nosotros tengamos eso en claro, eso es bueno saberlo. ¿Cuál es el tercer aspecto? La María del relato de Lucas que dice, lloraba, comenzó a regar. La palabra en el original griego, con aguacero comenzó a llorar bastante y abundantemente en los pies del Señor. María, en el relato de Juan, no lloró. ¿Qué más podemos decir? La María, y esto se desarrolla, el relato en el capítulo de Lucas, nos habla que estaba en Galilea, mas el relato que nosotros leímos del capítulo 12 nos habla de que estaba en Betania. Y hay muchas otras diferencias. Entonces, ¿qué otra diferencia podemos argumentar? En el relato de Lucas, el Señor reprende la falta de atención, la falta de amabilidad, la falta de bondad del fariseo que estaba allí y no había atendido al Señor. Pero en el relato de Juan, ¿a quién reprende el Señor? Reprende a Judas Iscariote, al ladrón. Entonces concluyamos de manera certera que la María a la cual el relato del capítulo 12 de Juan hace referencia no es la María de el relato en Lucas. Es un aspecto técnico, es bueno que nosotros comencemos y aprendamos a trazar, tanto aceptar los paralelos y los símiles, pero hacer diferencia cuando las diferencias son sustanciales y cuando la evidencia de la palabra nos está diciendo otra cosa. Es un aspecto técnico que deseaba tratar. Versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Versículo, como bien lo sabemos, es usado, abusado y recontraabusado por el mundo, lo digo con respeto, pentecostal y carismático, basado en que como era 1 libra de perfume y había costado mucho, entonces ustedes también le tienen que traer todo lo que a ustedes más les cueste aquí al pastor. Eso no existe. Eso no existe. Vamos en la palabra, vamos a quitarle el mito a la verdad de este versículo. Entonces es muy hermoso que nosotros podamos apreciar esto. Versículo 3, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Veamos los objetos sin adentrarnos mucho. 1 libra, 12 onzas de perfume. El perfume de tu casa traerá 6 onzas líquidas. Traerá 1.2, 2 onzas líquidas. Imagínate el tarro de perfume de tu casa, que no deben haber muchos, espero, pero 6 veces ese tarro en un delicado estuche, digámoslo así, de un material pulido, 1 libra, discúlpeme, 1 libra de este perfume de nardo. ¿De dónde venía? Venía de los pastos del Himalaya. El Himalaya, Nepal, entre Nepal y la India, ubíquenlo allá y ubiquen la tierra donde esto toma lugar. Grandes distancias. El nardo era una esencia que se extraía del pasto que había específicamente en esta región. Había costado mucho, no solamente cultivarlo, sino también procesarlo, sino también traerlo desde Nepal hasta allí, hasta Betania. Era de gran valor, era de gran significado. María percibía que no tendría otra oportunidad para hacerlo. No hablemos de presentimiento, no hablemos de premonición. Ella había creído las veces que su maestro le había hablado de que él tenía que partir. María de alguna manera vio que esa era su última oportunidad. Estaba rogando por una oportunidad para servirle a su maestro, para servirle a su Señor, para servirle a quien la había favorecido a ella con vida eterna.
y quien también había favorecido su familia en la resurrección de Lázaro. Y qué ejemplo tan grande podemos ver de amor. Aquí no, y yo quiero esto, no nos enfoquemos en el costo material de las cosas. Ese no es el punto de este versículo. El punto es ver que María no tuvo como preciado algo material por honrar al Señor. Nosotros no podemos tener como preciados, como joyas, cuestiones materiales y dejar de honrar al Señor. Nosotros honramos al Señor humillándonos ante Él. El dinero, todo lo nuestro. Y ahora, voy a ser muy claro, no les estoy diciendo, sean como María, traigan todo delante del Señor. No, ahora no está el Señor. Ahora hay necesidades que tiene la iglesia. Pues nosotros debemos honrar al Señor también. ¿Cómo? También honrando al Señor a través de la ofrenda en la iglesia. Es un tema muy delicado, yo lo entiendo, es un tema donde nosotros hemos sido engañados, defraudados, donde se ha visto mal testimonio, pero el mal testimonio que ustedes han visto del uso y el abuso del dinero de las ofrendas, las perversidades que ustedes han visto a sus antiguos pastores o líderes en el uso y en la administración de las ofrendas de la iglesia, no los excusen ni a ustedes ni a nadie de ser buenos administradores y de honrar al Señor con todo lo que tenemos. Miren el punto que ya les voy a decir. El valor de este perfume era de 300 denarios. En aquel entonces, el valor del jornal de un trabajador por día era 1 denario. Estamos hablando de que 300 denarios representaban casi el salario de 1 año. Eso representaba. No era poco. El Señor no le estaba pidiendo a ninguno de ustedes el salario de ustedes de 1 año. Nadie se los puede pedir. El Señor ni siquiera les está pidiendo el salario de 1 mes. El Señor pide que ustedes tengan la actitud de María, que se humillen delante de Él y que oren pidiéndole al Señor una oportunidad para servirle. ¿Será que les está pidiendo mucho? Muchos de ustedes vienen de iglesias donde les han sacado todo y un poquito más. Aquí el Señor no les está pidiendo dinero. Aquí el Señor les está pidiendo, aprendan de la actitud que tuvo María. Oren pidiéndole al Señor de qué manera puede honrar al Señor. María de seguro estaba orando y encontró en ese momento una oportunidad maravillosa para honrar a su Señor y Salvador. El que busca la oportunidad de servir, la va a encontrar. El que no quiere servir, nunca va a ver la necesidad de servir. El que quiere que le sirvan, siempre va a ver cuántas cosas hay que hacer, pero nunca se mueve a hacerlas. Pero el que quiere servir va a ver por todos lados la gran cantidad de necesidad que hay. María solamente tenía el deseo de servir. Qué acto de fe, ya lo dijimos, de amor, qué acto de entrega. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Creo que tarde o temprano, y lo digo con gran cuidado y gran reverencia, gran respeto hacia ustedes, tarde o temprano los falsos creyentes pelan el cobre. Eso es una cuestión de tiempo. Eso no es que nunca vaya a pasar, no, eso va a pasar. La cuestión es cuándo va a pasar. Y aquí ya fue evidente para nosotros como Judas Iscariote, el hijo de Simón, irrumpe en tan escandalosa muestra de servicio al Señor. Se escandaliza de cómo un perfume de tan alto valor era desperdiciado de esa manera en el servicio al Señor, honrando al Señor.
y esgrime algo muy noble, algo que muchas iglesias hacen por cantidades, algo que a muchas personas les gusta hacer: servirle a los pobres. Muchas personas dicen: debemos servir a los pobres. No doy ninguna ofrenda en la iglesia porque son unos ladrones. Por eso mejor se la doy a los pobres. Esa no es la manera de servir ni de honrar al Señor. Déjame dejártelo en claro hoy. ¿Qué quiere decir el Señor entonces aquí en el versículo 5 cuando inspiró al evangelista? ¿Qué quiere decir Judas aquí en el versículo 5? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas sabía que tarde o temprano Cristo iba a morir. Todo Jerusalén estaba tras él. Ya era cuestión de tiempo. Había creído de una manera leve lo que el Señor le había dicho, pero ya se lo venía a venir. Y miren ustedes la conveniencia de la opinión de Judas. ¿Por qué mejor no lo vendimos? Qué gran desperdicio que hubo aquí honrando al Señor. ¿Por qué mejor no lo vendimos? Claro, él era el administrador de lo que había allí en los discípulos. Ya se va a ir. Si lo vendemos, pensaba él, si lo vendemos, puedo aumentar 300 denarios aquí a estas ofrendas que tengo en mi poder, y como él ya se va a ir, y como el pastor va a ser muerto, las ovejas se dispersarán y yo no tendré que dar cuentas a nadie de mis 300 denarios y de lo que ya tenía. No era un mero raponero. La palabra en el original griego significa ladrón por violencia, ladrón con premeditación, un hipócrita a carta cabal. Se escondía tras sus amistades, se escondía tras genuinos hermanos. Allí escondía su hipocresía, allí escondía lo que en verdad era él. Pero era cuestión de tiempo. Surgió la oportunidad y el evangelista dice: estas fueron las palabras de Judas. Judas escondía su hipocresía con apariencia, la apariencia del cuidado por los demás. Oh, pobres los pobres. Mira qué gran cantidad de pobres tenemos entre nosotros. ¿Por qué no mejor le ayudamos a los pobres? Qué gran desperdicio este. Qué gran conocedor de las cosas del mundo era Judas. Sabía que era un perfume caro, sabía que la cantidad había sido lo suficiente como para tener mucho para él mismo. Pero sin embargo su hipocresía le lleva a exclamar unas palabras aparentemente muy nobles: ¿por qué no se lo dimos a los pobres? ¿Cuánto no hubiesen cautivado esas palabras a muchos? Oh, qué gran propósito el de Judas, qué gran nobleza la de Judas. Claro, mirando la necesidad de los pobres, ayudando a los pobres. Esto es digno de honrar, esto es digno de admirar. Pero no entendían que la misma presencia de Cristo era algo extraordinario. Y lo que el Señor quiere decir no es: no le ayuden nunca a los pobres. Lo que el Señor quiere decir es: la presencia mía estará con ustedes por un leve periodo de tiempo. La presencia mía entre ustedes es un milagro, es un regalo de gracia. Dejadla, que tiempo para suplir las necesidades de otros habrá mucho, pero yo pronto me iré. Eso es lo que dice el Señor. El Señor no está diciendo: no le ayuden a los pobres. El Señor no está diciendo que la iglesia no tenga una obra de caridad para con un hermano que lo necesite. No, como lo predican los falsos predicadores, el Señor no está diciendo ni está haciendo un activismo dentro de la iglesia.
Es que ese es el otro vicio del movimiento carismático. Todo se convirtió en vender empanadas, en hacer fiestas, en hacer actividades, en recoger ropa vieja y venderla. Todo se convirtió en eso. Eso no es bíblico. Nosotros suplimos las necesidades de quienes están en necesidad dentro de la iglesia a través de las ofrendas de la iglesia. Eso es bíblico. Eso dice la palabra. No haciendo bazares, no haciendo las cosas que el mundo hace, no, de las ofrendas nosotros ayudamos. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros hemos preferido las cosas del mundo en vez de honrar a Cristo? Y nosotros estamos en una posición muy similar, porque nuestro Señor o pronto va a venir o nosotros pronto seremos llamados a casa. El tiempo es corto. Entonces, ¿por qué enfocarnos en las cosas del mundo cuando podemos servir al Señor? Yo no les estoy pidiendo que traigan sus 300 denarios. Eso no sería bíblico, ni de mí ni de ningún otro pastor. Les estoy pidiendo que consideren cuál es su servicio a Cristo. Si están honrando a Cristo, si están amando a Cristo, si le están sirviendo como debe ser. Eso les estoy pidiendo que consideren. Entonces, queridos amigos y hermanos, versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Observemos, esta posición de Judas es una mala señal de la frialdad del corazón hacia Cristo. Y muchos creyentes están empeñados en hacer obras benéficas sin importarle el carácter bíblico de las mismas. Nosotros nos tenemos que someter al patrón bíblico de la palabra del Señor. Si algo no se conforma al patrón bíblico, no lo podemos hacer. Si algo no se conforma a un precepto bíblico, no lo podemos hacer. ¿Cuál es el testimonio, respóndanme ustedes, de una iglesia que saca empanadas, que saca ropa para vender, ¿cuál es el testimonio ante el mundo de una iglesia que recauda fondos de esa manera? ¿Dónde está nuestra dependencia de Cristo? ¿Dónde está nuestra dependencia de la provisión? ¿Dónde está el testimonio que nosotros le damos al mundo de buenos administradores de lo que el Señor nos da? Entonces, eso es un activismo religioso que se ha apoderado de las iglesias. Nosotros nos sometemos a la Biblia. Nosotros ayudamos a otros hermanos en necesidad, sin necesidad de que ninguno de ustedes le dé dinero al otro. Nosotros aquí en esta iglesia ayudamos a personas de escasos recursos a venir a la iglesia. Y si no les ayudamos más, es porque no hay más provisión. Esa es la manera bíblica, queridos amigos y hermanos. Entonces, regresando al punto de las palabras, tenemos que tener en cuenta esto. Judas representa la hipocresía de muchos que rodean a Jesús. Judas representa el punto de vista tan común por estos tiempos. ¿Cuánto me puedo beneficiar yo de la iglesia? ¿Cuánto me puedo beneficiar yo en la iglesia? No cuánto yo puedo servir a Cristo en la iglesia. No cuánto yo le puedo honrar. No, ¿cuánto me puedo beneficiar? ¿Cuánto puedo sacar de mi asociación con otros? No cómo le puedo yo servir a otros. Este es el Judas. Judas representa la avaricia, el deseo de tener posesiones, el deseo de tener dinero. Eso representa Judas. Judas representa también a aquel que es capaz de vender el evangelio por dinero. Eso también representa Judas. De vender el evangelio por dinero. Oh, no importa, no importa. Con tal de que yo me beneficie, yo lo vendo. Y sin querer ser negativos, muchos ministros, muchos pastores son muy amables, pueden conocer mucho de Cristo, tienen buena reputación, pero cuando tú ves lo que ellos hacen y lo que hacen en las iglesias, tú te preguntas, ¿cuán parecidos a Judas son muchos de ellos? Es una gran realidad. Judas no era un raponero de tienda barato. Judas no quitaba lo que se le caía a la gente. Judas era un ladrón de profesión. Judas robaba dentro de su comunidad. ¿Y cuántos pastores no se asemejan al modelo de Judas? No. Lo que tenga que ver con Cristo, no.
ayudemos a los pobres, vamos a hacer obras de caridad, pero del Evangelio y de Cristo, nada. Amigos, nosotros debemos tener caridad para con los que están necesitados. Es un deber bíblico de todo creyente. Pero nunca será bíblico que nosotros honremos a otro hermano o a otra persona en necesidad por encima del Señor. Eso sí que no es bíblico. ¿O de qué le agrada al Señor que yo haga una ofrenda a un hermano cuando yo estoy en pecado? ¿Qué agradable es eso delante del Señor? ¿No quiere más bien el corazón humillado y arrepentido tuyo, más que le des a otra persona? El peligro con el anhelar en todo momento suplir las necesidades de un hermano que está en dificultad es el siguiente. El peligro de suplirlas y de desear darle a los pobres y de desear hacer obras de caridad, el peligro es el siguiente, que muy fácil la persona retrocede hacia ese trasfondo católico que tiene y dice, no, yo estoy haciendo buenas obras de caridad, esto le gusta al Señor, esto lo manda la palabra, yo estoy bien por este lado, y no se autoexaminan cómo están sus vidas. Entonces es un autoengaño. Creen servir al Señor supliendo necesidades de este y de aquel, pero están vituperando al Señor con sus testimonios. ¿Qué de honra al Señor traen estas cosas? Amigos, examinemos nuestras vidas. Examinemos ciertamente nuestras vidas. Vamos al versículo 6 rápidamente. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Claro, aquí tenía la bolsa, él sacaba de allí. Hasta este punto las escrituras no nos dan evidencias de que Judas fuese diferente a los demás. Había estado, no para Cristo, pero para los demás, había estado camuflado, viviendo como creyente, entre creyentes, sin ser creyentes. Qué grave peligro es ese. Creerse uno creyente, estar entre los creyentes, pero no serlo. Qué grave peligro, yo vuelvo y enfatizo, qué grave peligro es este. Judas, el representante de la avaricia, el representante de lo que significan las cosas del mundo y no Cristo. Ese es Judas, versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ¿ha guardado esto? No es como muchos interpretan diciendo, no derramó todo el perfume, no lo alcanzó a quebrar del todo. No es simplemente lo que esto significa, y el verbo en el griego simplemente es, ella ha entendido que esta es la última oportunidad que tiene antes de mi muerte. Para ella es palpable que mi tiempo se acerca y ha guardado el perfume para este momento, en preparación para lo que habría de venir. Vemos aquí entonces que la fe de María en lo que respecta a la muerte y también a la resurrección de Cristo era quizás más sólida que la de los mismos discípulos. Y en el versículo 8 da la aclaración, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y a manera, no de repetir lo que ya hemos dicho, aquí hay un punto teológico muy importante. La presencia corporal de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho extraordinario en la historia del mundo. De hecho, actos simbólicos como tal, solamente hay dos. No puede la Iglesia católica argumentar que a raíz del ofrecimiento de María, el Señor, como es Rey, es digno, merecedor de gran pompa y de gran ofrecimiento que cueste muchísimo. Esto fue uno de los versículos en que se basó la Iglesia católica para defender su posición con respecto a las grandes ofrendas y a los grandes monumentos. Todo lo mejor es para el Señor, cueste lo que cueste, es para el Señor. No, debemos saber, la presencia de Cristo fue un acto extraordinario
en la historia del mundo y como tal nos dejó dos símbolos no más espirituales, no físicos, no monetarios, dos símbolos. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Es la gran otra diferencia. Muchas otras iglesias tú ves cantidades de personas, ¿por qué? Porque van porque les dan, porque cada mes les dan un mercado, porque cada 2 meses les dan cierta cantidad de dinero. Pues aquí así, ¿quién no va? La iglesia no es un centro de caridad, no es un centro de acciones caritativas. La iglesia es un lugar donde se reúnen, por así decirlo, varias personas a exaltar el nombre de Cristo, a alabar el nombre de Cristo. Y sí, nuestro deber como creyentes es aplicarnos en la medida de nuestras posibilidades a ayudar a otros, pero a través del camino correcto, a través de la ofrenda en la iglesia. Esa es la perspectiva bíblica. A manera de cuestión práctica, si usted tiene a alguien dentro de la iglesia, la conoce, pues aquí los conozco a todos, es muy fácil. Pero si hay 300, 400 personas y tú conoces a alguien que esté pasando necesidad, pues acércate al pastor y dile. El pastor no conoce las situaciones de todos, pero es siempre siguiendo el patrón bíblico. Entonces no nos olvidemos de eso, no confundamos los buenos sentimientos, entre comillas, que podamos tener con el aspecto bíblico y el carácter bíblico de esos sentimientos. La regla de juicio es, si el sentimiento, por muy noble o bueno que parezca ser, no se conforma al patrón escritural, no es bíblico. Y por muy duro que parezca ser, eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, es un aspecto delicado, pero es un aspecto que también hay que llamarlo como es. Del versículo 9 en adelante nos hablan un poquito del complot contra Lázaro. Vemos el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. El aspecto curioso, el aspecto morboso. ¿Qué pasó allí? Como éramos, gracias al Señor, no lo somos ahora, en algún tiempo. Va a venir un predicador de Estados Unidos y ¡fuf! Íbamos para un lado. Va a venir un predicador con la unción del Espíritu Santo. ¡Uf! Íbamos para el otro. Va a venir el que cambia las calzas de los dientes en oro. ¡Uf! Se llenan los auditorios. Antes andábamos de un lado para otro con un espíritu curioso, sin Cristo en nuestros corazones. Ahora, ¿qué curiosidad va a tener el creyente? Cristo está con nosotros. Cristo nos llena. No hay necesidad de ir a ninguna parte a ver a ninguna persona. Al que íbamos a ver, lo vimos por los ojos de la fe en la cruz del Calvario. Tenemos a Cristo, nos gozamos con Cristo, Cristo nos llena, no hay que ir a ninguna parte. O el versículo 9 muestra el espíritu curioso de las personas. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¡Wow! No a Jesús, sino también a Lázaro. No al buen pastor, sino también a una de sus ovejas. El testimonio de Lázaro es digno de imitar. Aprendamos de quienes rodeaban a Cristo. Aprendamos de Marta, cómo servía allí al Señor. Aprendamos de María, cómo se humilló delante del Señor. Aprendamos de Lázaro también, a testificar a otros del Señor. Lázaro, queridos amigos y hermanos, cuando fue resucitado, no se quedó callado. Lázaro, cuando fue resucitado, no pudo contener, no hubo fuerza humana que pudiese contener ese corazón agradecido de lo que había hecho el Señor. ¿Por qué nosotros, siendo recipientes del milagro más grande que puede haber, de esa conversión, de ese corazón de hierro que es cambiado y transformado en un corazón de carne, por qué nosotros no testificamos como lo hacía Lázaro? ¿Cuántas personas has invitado tú a la iglesia? ¿A cuántos amigos les has dicho? ¿A cuántos has llamado? ¿A cuántos les has recordado el sábado en la noche? ¿A cuántos les has hecho una invitación? ¿A cuántos de verdad? Lázaro iba a ser asesinado. ¿Por qué? Versículo 11. Porque a causa del testimonio de Lázaro, muchos se apartaban de las enseñanzas falsas y venían a Cristo. Esa es la razón.
¿Cuántos amigos de nosotros se han apartado de las falsas enseñanzas para venir al conocimiento salvador de Cristo? Hagámonos esa pregunta. ¿Somos Marta, que le servimos al Señor incansablemente? ¿Somos María, que nos humillamos delante del Señor y no nos importa nada porque sabemos que el Señor es dueño de todo? Queremos honrarle, queremos agradecerle. ¿Somos esas María? ¿Somos ese Lázaro que predica de lo que ha hecho el Señor en su corazón? ¿Que le habla a otros del gran milagro que ocurrió con él? ¿Somos ellos? ¿O somos Judas? ¿O no somos ninguno de los dos? Ninguno de los cuatro. ¿Qué somos entonces? El reino de Dios se compone de los que son y excluye a los que no son. No hay en el medio, no hay yo no sé, no hay estoy confundido, no lo hay. No hay etapas de transición. En el reino de Dios o se es o no se es. ¿Qué eres tú? ¿Cuántas veces has doblado tus rodillas delante del Señor clamando que te dio oportunidades de servicio? María la tuvo. María vio la oportunidad y no esperó. No tuvo por mucho las normativas sociales de aquel entonces. Era mujer, se descubrió su cabello y enjuagó los pies del Señor, el exceso de perfume con su cabello. ¡Qué acto de humillación! Vio la oportunidad para servir y le sirvió. Ese es el creyente. Somos esas Martas, estamos de un lado para otro sirviéndole al Señor. ¿Qué necesidad hay? Somos esos Lázaros, estamos evangelizando. Pastor, me da pena evangelizar. Bueno, somos esos Lázaros hablándole a nuestra familia de Cristo. No, pastor, también me da pena. Ok. Somos esos Lázaros hablando en nuestro trabajo cuando podamos de Cristo. No, pastor, no puedo. Ok, déjeme a ver. Somos esos Lázaros que en cualquier momento hablamos a otros de Cristo, o lo de Cristo es simplemente para nosotros. ¿Quiénes somos en verdad? Debemos examinarnos qué tipo de creyentes somos. Pastor, yo le estoy dando a los pobres. ¿Estoy dando a los pobres y no estás sirviendo en la iglesia? Estoy dando a los pobres, estás haciendo una obra fuera de la iglesia y no estás en lo que la iglesia necesita. Estás ocupando tu tiempo en otras actividades religiosas fuera de la iglesia, y la iglesia necesitando un servicio, la iglesia necesitando de que alguien sirva, ayude en una cosa o en la otra. ¿Qué tipo de creyentes somos? Examinémonos y seamos honestos, amigos, porque esto no es por mi bien, es por el vuestro. Que el Señor quiera derramar su gracia sobre nosotros, que podamos observar estas cuestiones. Miremos, voy rápidamente, versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Tomaron ramas de palmera. Las ramas de palmera son consideradas como emblema de gozo, de victoria, de prosperidad. Quienes tomaron las palmeras, quienes las batían, la mayoría eran judíos que creían en un Mesías diferente. Creían en un líder de tipo político, en un líder de tipo gubernamental, por así decirlo. Creía en un líder que les iba a hacer los favores como nación, pero no como personas. Muchos de ellos pensaban: pero claro, el poder que usó Cristo para levantar de los muertos a Lázaro, ese mismo poder usará para espantar a los romanos de nuestra nación. Era un judío, era un Mesías tipo corporativo, pero no era un Salvador de tipo personal. Muchos de los que levantaban las palmas, muchos de los que gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, no creían en Él como Señor. Levantar manos y palmas y hacer alboroto no significa de que crean en el Señor. ¿Qué tan cuidadosos nosotros debemos ser con estas palabras sagradas? Aleluya, gloria a Dios. Esas palabras se han convertido en palabras como decir perro o gato. Y qué tristeza
Qué tristeza que el mundo pentecostal haya transformado y transfigurado el valor de estas palabras. Hosana, gloria a Dios, amén, aleluya. Las dicen tanto y tantas veces sin sentirlo que le han robado el valor a estas palabras. Hosana significa salvación ahora. Sálvanos ya, Señor. Eso es lo que todos debemos decirle al Señor. Hosana. Si no le conoces, hosana, sálvame ya, Señor. Sé tú mi Salvador ya, Señor. Entra a mi corazón como un rey victorioso pronto, Señor, porque necesitado estoy de ti. Dejemos entonces de repetir las palabras gloria a Dios y amén y aleluya de manera innecesaria. Hagámoslo en reverencia, hagámoslo cuando hablemos con el hermano, hagámoslo cuando estemos en la iglesia, pero dejemos de vituperar el nombre de Cristo y mermar la importancia que tienen estas palabras: hosana, Salvador, salvación ahora mismo. Y cerremos la meditación en esta mañana simplemente enfocándonos en la siguiente pregunta: ¿ha entrado Cristo Jesús como Rey triunfante en tu corazón? ¿Ha entrado Cristo Jesús por las puertas de tu corazón en total humildad, en total mansedumbre? El Dios de paz, el Dios de paz. Cristo entraba cabalgando sobre pollino de asna, no entraba a caballo. El caballo simbolizaba tiempos de guerra, beligerancia. El pollino de asna significaba paz. Allí entraba el Rey del mundo, el Salvador, en una muestra de paz a las puertas de Jerusalén, diciendo: no temáis, Jerusalén, yo soy el Dios de paz. Yo soy el Dios que he venido a salvar. No he venido a condenaros, he venido a salvaros. Yo soy el Dios que no he venido en son de guerra, sino en son de paz. Yo soy el Dios que he venido a dar mi vida por vosotros. Yo no soy un rey extranjero, yo soy el Rey de Israel. En aquel entonces había gran temor de los reyes extranjeros cuando se aproximaban a la ciudad fortificada de Jerusalén. He aquí nuestro Señor en pollino de asna, en total humildad, mansedumbre y amor, diciendo: no temáis, porque el Rey que entra por las puertas de la ciudad es tu Rey. ¿Ha entrado tu Rey por las puertas del corazón? ¿Le estás sirviendo como Marta? ¿Le estás honrando y humillándote como María? ¿Estás dando testimonio de Él como Lázaro? Estamos hablando no de un príncipe, estamos hablando del Rey de reyes y Señor de señores. ¿Le llamas tú a Cristo Rey, pero haces las cosas que hace Judas? Avaro, pernicioso, mentiroso, hipócrita. ¿O le llamas tú a Cristo Rey y no le sirves, no le honras y no testificas? ¿Cuál es ese Jesús que tú llamas Rey? Yo no lo conozco. El Jesús al cual la Biblia se refiere como Rey no está rogando ni está mendigando de nosotros un poquito. Si Él es Rey de tu vida, Él es el todo de tu vida. Él no te está pidiendo ofrendas de dinero para que le honres. Él te está pidiendo un corazón humillado para que le honres. Él no está pidiendo que tú traigas lo más costoso que tengas en casa y lo vendas y lo empeñas para que lo des a la iglesia. Él te está pidiendo el tiempo para que le sirvas. Él no está pidiendo que te pares en una plaza con un micrófono a hablar de Cristo. Él te está pidiendo que ores para que en las oportunidades que tú veas para testificar, tú le puedas honrar y puedas hablar a otros de esa gracia que tú has recibido.
Ese es el rey. Ese rey no es un rey como las personas los tienen allí afuera, que explotan a su pueblo, que humillan a su pueblo, que se enriquecen a costillas del pueblo. Es un rey que nos ha dado ejemplo de humildad, de mansedumbre, de sometimiento y de servicio. Ese es el rey que nos habla la Biblia. Ese es el rey de Marta, de María y de Lázaro. Ese es el rey que dará misericordia a quienes se humillaron a él y le sirvieron. Y ese es el rey que castigará a los Judas de este mundo, hipócritas que no pensaban en servirle ni honrarle, sino en cómo me beneficio yo de lo que tengo. Primero yo, segundo yo y lo que quede para mí. Ese es el rey que juzgará. Había complot para matar a nuestro Señor. Hubo unos griegos que lo buscaron. No lo voy a explicar, pero básicamente cuando el Señor dice, llegó la hora, ha llegado la hora, está diciendo, ya se acerca, cuando mi sacrificio rompa la barrera entre judíos y gentiles. Ya se acerca. Ya se acerca la hora donde mi humillación y mi posterior exaltación en la resurrección le dé camino para que los judíos entren al reino del Señor. Ya se acercó la hora. Ya se acercó la hora de bajar la bandera de la iglesia de Israel y ya se llegó la hora para que sobre mi sacrificio se construya y se edifique, y yo edifique, la iglesia de judíos y gentiles. Eso es lo que significan básicamente estos versículos. Y cerremos diciendo solamente y mirando el versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Amas tu vida? No estoy diciendo de que te quieras suicidar, no. La pregunta es, ¿amas tu vida más que vivir en el Señor? ¿Amas las cosas que te rodean más que servirle al Señor? ¿Amas más las cosas de este mundo que a Cristo y que el reino de Dios? Hazte la pregunta de manera honesta. En serio, de manera honesta. ¿Amas tu vida? También los judíos se amaban a ellos mismos y ellos pensaban que eran justos, que eran buenos, que eran religiosos, que cumplían, que eso era suficiente. Ellos también lo creían. ¿Te amas a ti mismo? Dices, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, voy a la iglesia cada domingo, doy mis ofrendas. ¿Te parece bien eso? ¿Te parece bien que vengas a la iglesia y de las ofrendas y ya? ¿Eso te parece bien? Hubo muchos que en aquel tiempo también lo hacían de igual manera. ¿Amas las cosas materiales y la vida en este mundo, los placeres? ¿Amas ver la televisión de mañana a tarde? ¿Amas la música del mundo? ¿Amas todas las cosas del mundo de donde el Señor te ha sacado? Qué inconsistente estas cosas. Estas palabras son para ti entonces, querido amigo. El que ama su vida, la perderá. El que se preocupa por su vida en este mundo, por su comodidad, por su beneficio, por sacar lo mejor que pueda de toda circunstancia, y por no servir al Señor, por no humillarse al Señor, por no depositar su confianza al Señor. El que ama su vida más que a Cristo y servirle al Señor, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 26, con esto terminamos. Si alguno me sirve, sígame. ¿Hacia dónde iba Cristo? Hacia la cruz del Calvario. Ese es el lugar donde nosotros debemos ir. Ese es el Cristo que nosotros debemos seguir. Ese Cristo que se dirige hacia la cruz del Calvario. No ese Cristo que se dirige hacia las bares,
no el Cristo que se dirige hacia los antros de perdición, no el Cristo que gastaba su tiempo en las cosas del mundo, es el Cristo que nos dirige en el camino de la salvación. Ese es el Cristo que debemos seguir. Si alguno me sirve, sígame. ¿Cómo saber la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano? Y yo lo lamento porque la palabra de constante nos muestra claramente cómo se puede discernir un falso creyente de uno que no es. Si alguno me sirve, sígame. El verdadero cristiano quiere siempre seguir al Señor. El verdadero cristiano quiere siempre estar donde los otros cristianos están. ¿Ya entienden ustedes por qué yo les exhorto cada miércoles, muchas veces hasta con lágrimas en los ojos, del dolor que me da de que solamente hayan 10, 15 personas en la iglesia? El verdadero cristiano quiere seguir al Señor. El verdadero cristiano se goza estando en comunión con los demás hermanos. El verdadero cristiano sirve al Señor. Dejémonos de cosas y hablemos la palabra como es. El verdadero cristiano no es el que dice lo soy, sino el que está siguiendo a Cristo. La palabra solamente me queda. ¿Estás tú siguiendo a Cristo? ¿Y de qué manera lo estás siguiendo? Estas palabras no pueden ser muy buenas ni muy recibidas por algunos, pero es lo que la palabra dice. Qué tragedia, qué gran tragedia que personas se llamen cristianas y no tengan ningún amor por la congregación, no tengan ningún amor por seguir al Señor, no tengan ningún amor por reunirse. Qué gran tragedia, es una tragedia. Si alguno me sirve, dice el Señor, que me siga. Creer en Cristo no es solo confesar, es seguirle. No es el que habla, es el que le sigue. Y cierro con esto, ahora sí les prometo, cierro con esto. Hemos venido de iglesias donde es suficiente confesar a Cristo. De hecho, muchos han dicho, el que confiese al Señor es salvo. Nosotros decimos, no, confesarlo lo puede confesar cualquiera. Muchos de los que batían las palmas lo confesaban con su boca, pero negaban su señorío en el corazón. Confesar a Cristo no es ni hace una persona creyente. Lo que hace una persona creyente es que el Señor cambia sus gustos, cambia sus corazones, transforma sus vidas, les da unos nuevos sentimientos. Entonces, dejemos a un lado la creencia, si es que aún la tenemos, queridos amigos, de que confesar a Cristo es meramente de boca. Confesar a Cristo es con una vida entregada a Él. Este es el momento, este es el tiempo, son palabras de nuestro Señor, de gran aplicación para nosotros. Y cerramos entonces, queridos amigos y hermanos, cantando el himno número 52.